Muy buenas chicas, muy buenas chicos, soy Neta, ¿qué tal estáis? Espero que estéis todos muy bien. Hoy vamos a hablar de otro tema sobre los viajes en el tiempo. Veis que en el antiguo vídeo puse parte uno, porque obviamente habría más partes, ya que este apartado, esta sección es tan amplia y hay tanta información que me gustaría dar el máximo de información posible. Ayer estuvimos hablando sobre objetos o sobre personas, monumentos, cuadros que hacían evidencia de que sí que había una especie de o una evidencia de que se había viajado en el tiempo, o los oparts, que son objetos que están fuera de la época. Normalmente suelen ser fuera de la época, por ejemplo, un reloj suizo en el año 900 después de Cristo, cuando los relojes suizos de anillo se empezaron a manufacturar en 1846 en Europa. Y ese reloj, por ejemplo, apareció en una tumba de la dinastía china Ming, para que nos hagamos una idea. Hoy vamos a hablar de las teorías antiguas y actuales de los viajes en el tiempo. ¿Sabéis que los viajes en el tiempo son un tema de ciencia ficción muy abundante, en el cual se han creado películas, series y se han escrito libros sobre esto? Pero parece que la posibilidad de viajar en el tiempo, ya sea hacia el futuro o hacia el pasado, ha hecho un boom. De hecho, todo este boom que a mí personalmente me ha estallado en la mente fue a raíz de una noticia que comentó Prieto sobre que podíamos viajar en el pasado, pero solamente si había una máquina del tiempo. Es decir, siempre pongo el mismo ejemplo porque es un poquito complicado. Es decir, si yo hago una máquina en el año 2014, la creo y pasan 1000 años, yo puedo viajar en el tiempo hasta máximo el año 2014, porque es ese momento en el que la máquina del tiempo ya está creada. No puedo viajar en el tiempo a una época anterior porque la máquina no está creada. Entonces no tendría como una puerta de salida, ¿vale? Todo esto estalló en mi mente y dijo, bueno, vamos a ver, ¿cómo esto? Si se junta esa teoría con la película que vi de Interestelar, que también habla de viajes en el tiempo, todo muy controvertido, es muy extraño todo. Vamos a ver el caso de algunos científicos más brillantes del mundo que investigaron y dijeron que esto un día podría convertirse en realidad. Vamos a ir primero con el caso de Albert Einstein, para mí uno de los cracks, uno de los científicos para mí impresionantes, porque por ejemplo llegó a la conclusión en sus últimos años que el pasado, el presente y el futuro existen simultáneamente y la mayoría están familiarizados con su conocido concepto de la relatividad. Vamos, que el tiempo es relativo y no absoluto, como afirmó Newton. Con la tecnología adecuada, viajando en una nave espacial súper rápida, una persona sería capaz de experimentar varios días, mientras que otra persona experimenta simultáneamente solo unas pocas horas o minutos. Es decir, muchas veces cuando hablamos del tema de salir de una galaxia, os pongo ejemplos. Por ejemplo, hay zonas en las que momentos, o hay películas, incluso yo hablo de una película, en la que están fuera de la órbita de ese planeta, pero cuando entran ya en ese planeta, cada hora que pasa en ese planeta son 7 años fuera del planeta. ¿Entendéis? Esas personas pasaron 2 horas allí dentro y fuera del planeta, la nave nodriza que estaba esperando a que esos tripulantes salieran de ese planeta, el que estaba dentro envejeció 14 años, mientras que los que entraron en ese planeta solamente habían experimentado 2 horas. Para que veáis lo raro que es. Sin embargo, la sabiduría de las convicciones de Einstein tenía muy poco impacto en la cosmología o en la ciencia en general. Siempre hablaba de la teoría de la relatividad y no hacía referencia a este grupo, ¿no?, de astronomía.
La mayoría de los físicos han sido muy lentos a renunciar a los supuestos ordinarios que hacemos sobre el tiempo, porque para medir el tiempo, ¿qué tenemos para medir el tiempo? Un reloj. Nosotros hemos sido los que hemos impuesto que un minuto son 60 segundos y una hora son 60 minutos y un día tiene 24 horas, ¿vale? Somos nosotros los que hemos impuesto esa regla, no ha sido nadie más. ¿Entendéis? Entonces, a lo mejor, en otro planeta, las horas pasan más lentas, más deprisa, pero tú las sientes igual. Es decir, a lo mejor tú sales de un planeta, tardas 2 minutos en ir a ese planeta, pero esos 2 minutos en los que tú has tardado en ir a ese planeta, a lo mejor en la Tierra han pasado 25 años, por el tema de la velocidad que utilizas. Sin embargo, si el viaje en el tiempo es realmente posible, uno puede apenas contemplar lo que esto puede significar para la humanidad y para el que tiene el poder de moverse a través del tiempo, porque hay un poder muy importante en avanzar o retroceder en la historia, en el tiempo en este caso, y es el modificar la historia. Nosotros, cualquier cosa que toquemos, según la teoría obviamente, cualquier cosa que toquemos, cualquier cosa que hagamos, cualquier cosa que digamos, si interactuamos con parientes directos nuestros, podemos modificar totalmente la historia. Incluso se dice que si bajamos al pasado y por cualquier cosa nos encontramos con nuestra madre o nuestro padre en aquella época, puede ser que haya un choque en el que tu padre y tu madre no se conozcan y en ese caso tú no hubieras nacido, entonces desaparecerías realmente. Eso es posible. Después tenemos los viajes en el tiempo en la antigua mitología. No, esto no viene de ahora, el hecho de pensar que podemos viajar hacia el futuro o hacia el pasado, no viene de ahora, ni de hace ni 100, ni 200, ni 300 años, viene de mucho más, porque en la mitología hindú está la historia del rey Raivata Kakundi, que viaja a reunirse con el creador Brahma. Incluso este viaje no duró mucho tiempo, pero cuando Kakundi regresó a la tierra, 108 yugas habían pasado en la Tierra y se piensa que cada yuga representa cerca de 4 millones de años. Así que figuraos cuántos son 108. La explicación que Brahma dio a Kakundmi es que el tiempo pasa de manera diferente en diferentes planos de la existencia. Del mismo modo, tenemos referencias en el Corán acerca de la cueva de Al-Kahf, porque la historia se refiere a un grupo de personas cristianas jóvenes que en el año 250 después de Cristo trataban de escapar de la persecución y se escondieron bajo la guía de Dios, entre comillas, en una cueva donde Dios los puso a dormir. Despertaron 309 años más tarde. Esa historia también coincide con la historia cristiana de los 7 durmientes, con algunas diferencias obviamente entre las religiones. Siempre suele haber un factor que coincide en todas, la existencia de un Dios, pero siempre hay ciertos matices que cambian. Hay otra historia que también viene de la leyenda japonesa de Urashima Taro. Como estáis viendo, estamos tocando muchas religiones, mucha antigüedad, y todas coinciden en viajes en el futuro. Dormimos unas cuantas horas y pasan 308 años, o 309. Bueno, me reúno con el creador Brahma y pasan 108 años, o sea, más de 400 millones de años. Muchos más. Lo de Urashima Taro, os cuento, era un individuo que se dijo que visitó el palacio submarino de Dios, el dragón Ryujin. Se quedó allí durante 3 días, pero cuando regresó a la superficie habían pasado 300 años. En el texto budista, otra cosa más para allá de Canon Pali, está escrito que en el cielo de los 30 devas, vamos, el lugar de los dioses, el Olimpo, por decirlo de alguna manera, pero en término budista, el tiempo pasa a un ritmo totalmente diferente, donde un centenar de años de la Tierra cuentan como un solo día para los dioses. Bueno, y hay muchísimas más referencias, pero solamente hemos hablado de las que hemos encontrado que son más evidentes o
más anecdóticas, todas son de diferentes religiones. Hemos tocado religiones, hemos tocado el budaísmo, religión china, bueno, religión china, mitología china, hindú. Hemos tocado también musulmana y cristiana. Todos coinciden en algo. Todos coinciden en algún versículo de esos libros que hay un viaje en el tiempo. Vamos ahora con otro tema, la investigación científica, uno de los temas que para mí son más evidentes. Yo me fío más, obviamente, dado a que me gusta muchísimo la ciencia, me voy a fiar más de la palabra de un científico que investiga durante años, que prueba teorías, que de la religión. Es mi opinión, bajo mi punto de vista. Hay otra gente que le pasa al contrario, que cree más en la religión, por sus creencias, por la fe, por cualquier cosa, que en lo científico. Después tenemos un experimento que se hizo en Filadelfia, que supuestamente tuvo lugar en el año 1943, con el propósito de disimular una nave y que fuera invisible a los radares enemigos. Y diréis, ¿y esto qué tiene que ver con los viajes en el tiempo? Porque en su proceso fue un viaje en el tiempo accidental, porque se dijo que el experimento salió terriblemente mal, porque el buque no solamente desapareció completamente de Filadelfia, también fue teletransportado a Norfolk y se fue atrás en el tiempo durante 10 segundos. Muy breve, ¿no? Cuando el barco volvió a aparecer, algunos miembros de la tripulación se fusionaron físicamente a los mamparos. Otros desarrollaron trastornos mentales, algunos desaparecieron por completo y algunos informaron que viajaron en el futuro y regresaron. Al parecer, Nikola Tesla, que este hombre es un crack, era un crack y no tuvo el reconocimiento que se merecía porque hizo muchos experimentos sobre estos viajes en el tiempo. Resulta que era el director de Ingeniería e Investigación en Radio Company of America en ese momento y estaba involucrado en el experimento, haciendo todos los cálculos y dibujos necesarios y también estaba proporcionando los generadores, aunque él no estaba vivo cuando el experimento se llevó a cabo, porque murió unos meses antes de que el experimento se realizase. En 1960 también tenemos otro informe de un caso interesante de un científico llamado Pellegrino Ernetti, seguro que es italiano, quien afirmó que desarrolló una máquina que permitía a las personas ver en el pasado. Y en la máquina se llama el cronivisor. Así. La teoría que tenía él sobre esta máquina, la teoría en general que tenía él, era que todo lo que sucede deja una huella de energía que no puede ser destruida. Así que, él supuestamente desarrolló esta máquina que pudiera detectar, amplificar y convertir la energía que dejábamos en una imagen, algo así como una especie de televisor que muestra lo que sucede en el pasado. En la década de los 80 también hay informes de otro experimento polémico llamado el Proyecto Montauk, que a su vez presuntamente experimentó con viajes en el tiempo, entre otras cosas. Si juntamos todo esto, es decir, si los experimentos de Filadelfia y Montauk en realidad tuvieron lugar, está todavía en debate, porque si esto se realizó no se sabe. Si hubiera sido actualmente, aunque también lo dudo porque hay mucha gente que oculta este tipo de información, a lo mejor si la gente hubiera vivido, hubiera dado como un grito de ayuda, un grito de auxilio, decir yo estuve ahí, creedme a mí. Pero como siempre digo en los vídeos, una mentira pone en duda 1000 verdades. Y es posible que cuando veamos ese tipo de verdades, que es posible que lo que os esté contando es verdad, no lo dudo. Dudo de lo que os estoy contando, no dudo de lo que os estoy contando, pero como nos han puesto tantas mentiras como verdades, cuando venga la buena, no nos la creeremos. Es posible que los experimentos de Filadelfia, yo me creo lo del experimento de Filadelfia, claro, seguro que ha funcionado, ¿por qué no? ¿Por qué tenemos que decir, y si no ha pasado? ¿Por qué no? Tiene que haber pasado, obviamente.
También es verdad que es de sentido común suponer que los militares estarían definitivamente interesados en la posibilidad de viajar en el tiempo y podrían participar en una amplia investigación sobre el tema, que no digo yo que no lo hayan hecho y que no lo estén haciendo, que la ingeniería militar no esté metida en estos temas, porque de saberse, el país que pueda tener la fórmula para viajar en el tiempo tendría la victoria ya asegurada. Después tenemos otro tema muy diferente. En 2004, Marlene Polman solicitó una patente para un método de distorsión de distorsión de gravedad y tiempo de desplazamiento. Marlene Polman es un científico, es ingeniero y miembro de mesa con una licenciatura. Y solamente el año pasado, Wasfi Al-Daifat, es que tienen nombres jodidos, Wasfi Al-Daifat presentó otra patente para una compresión de espacio y la máquina de la dilatación del tiempo que podría ser utilizada para viajar en el tiempo. Otro profesor llamado Ronald Mallet de la Universidad de Connecticut está trabajando en el concepto de viaje en el tiempo basado en la teoría que os había comentado antes sobre Einstein y está absolutamente convencido de que el viaje en el tiempo es factible. Él predice que el viaje en el tiempo humano será posible en este siglo. El físico de partículas Brian Cox también está de acuerdo en que es posible, pero solo en una dirección, hacia el futuro, o sea, hacia el pasado, pero solamente con la consecuencia de que cuando se cree esa máquina, en el momento en el que se cree esa máquina, podremos viajar hacia el pasado hasta el momento de la creación de la máquina. Tenemos la misteriosa historia también de Ali Razeki, director del Centro Iraní de Invenciones Estratégicas, quien afirmó que el desarrollo del dispositivo en el que puede ver en cualquier lugar de 3 a 5 años en el futuro. Bueno, la historia inicial que contó este hombre de Ali Razeki desapareció pocas horas después de la publicación. Vamos, en teoría, lo que os estoy contando, ¿por qué os estoy dando tanto bombo con estos vídeos? Porque en teoría es posible viajar en el tiempo. Tenemos pruebas, tenemos evidencias, tenemos máquinas que han funcionado o que han salido mal, pero que se ha intentado. ¿Podemos viajar en el tiempo? Sí. ¿Cuándo será público? No lo sé. Así que nada, chicos, espero que os haya interesado este vídeo. Un besito a todos y nos vemos en otro vídeo más de este canal. Hasta la próxima. Chao.